Muy buenos días, les habla Paola Huelva de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, obra de la Arquidiócesis de Bogotá. En nombre de nuestro rector, Padre Ricardo Pulido, y el equipo de Relaciones Interinstitucionales de la Unimonserrate, les extendemos un saludo cordial a todos los que se están conectando en la mañana de hoy. Sean ustedes bienvenidos al 8º encuentro académico en el marco del Coloquio Internacional Análisis de Contextos Socioeducativos, en el que han participado ponentes de distintas instituciones de Argentina, Bolivia, España, Italia y Colombia. Hoy tendremos el conversatorio titulado Procesos de mediación en contextos familiares y educativos, donde se abordarán los siguientes temas: gestión de expresiones de malestar y conflictos en las familias y en la escuela, técnicas de mediación y funciones del mediador. Procedo entonces a presentar a nuestras invitadas de hoy. Nuestra ponente, la doctora Lia Mastropaolo, desde Italia, de nacionalidad italiana, psicóloga, mediadora familiar y psicoterapeuta sistémica, directora de la Escuela Genovesa de Mediación y Counseling Sistémico, metalólogo, socia fundadora de la Sociedad Italiana de Mediación Familiar y miembro estatutario del Fórum Europeo de Mediación. Desarrolla actividad docente y de asesoramiento familiar. Profesora de mediación familiar en la Universidad de Génova, Facultad de Derecho, de la Escuela de Terapia Familiar, Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad a Distancia de Madrid. Bilingüe, italiano-español. Ha trabajado por muchos años en el servicio público italiano, siendo responsable del Centro Especializado de Mediación Familiar y del Centro de Familia. Conferencista internacional. Viaja por Europa y América impartiendo clases y formación en mediación e intervención familiar. Autora de numerosas publicaciones en italiano, español y en inglés. Y coautora del libro Prácticas Alineadoras Familiares. El síndrome de alienación parental reformulado. Nuestra moderadora, la doctora Yolima Amado Sánchez, magíster en psicoanálisis, subjetividad y cultura y psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Docente universitaria e investigadora vinculada a programas de posgrado y pregrado, concernientes a los estudios de familia, la educación y el trabajo social, en diversas universidades del país. Autora de libros, capítulos de libro y artículos científicos, ponencias y proyectos de investigación, intervención e interventoría relacionados con la educación y las prácticas educativas, las familias colombianas, las políticas públicas, las cuestiones de género, el enfoque diferencial y las transformaciones sociales derivadas de los procesos de globalización. Actualmente es la directora de la especialización en educación y orientación familiar. Sin más preámbulo, les comento la metodología para este espacio. Tendremos una ponencia central y al final un espacio para la disertación y construcción. Recuerden que pueden ubicar sus preguntas a través del chat de Facebook y que desde allí iremos enlazando para los ponentes. Dentro del mismo chat hemos fijado un link para la inscripción de la participación y agradecemos que por favor lo diligencien. Sean ustedes bienvenidos, les invito entonces a dar inicio al conversatorio de hoy. Muchas gracias, Paola. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a quienes nos están escuchando por el Facebook Live de la Unimonserrate. A nuestros queridos estudiantes, a los colegas profesores y a todas estas personas que hoy nos acompañan para conversar y reflexionar acerca de este tema tan importante y que es abordado desde múltiples perspectivas y campos del saber. Para la Unimonserrate y en especial para el Instituto de Estudios en Familia, para la especialización en Educación y Orientación Familiar, es un gusto contar con la participación el día de hoy de la profesora Lia Mastropaolo,
que, como Paola comentó, tiene una amplia experiencia y producción académica, pero también una trayectoria de trabajo en asesoría a mediadores familiares. La profesora Lía Mastropaolo nos va a presentar sus reflexiones sobre la cuestión de la mediación familiar y escolar. Una labor que a todas luces implica cumplir el lugar de un tercero que interviene, que se ubica en medio de un conflicto, y ya sabemos que los conflictos hacen parte de la cotidianidad. Los encuentros y los desencuentros hacen parte del vínculo con los otros. Y en ocasiones esos conflictos nos desbordan, más aún cuando ocurren entre los más íntimos y cercanos, en nuestras familias, en la escuela, con los compañeros y profesores. De ahí la importancia de que podamos reflexionar sobre qué es esto de la mediación familiar y escolar, cómo podemos cualificar nuestro hacer, nuestra forma de comprender al otro y la otra cuando somos llamados a ese otro lugar. Entonces, bueno, sin más preámbulos, es un gusto darle la palabra a la profesora Lía Mastropaolo. Bienvenida y es un placer. Estaremos aquí muy atentas, muy atentos a lo que nos compartes. Y yo más adelante, tras escuchar la presentación de la profesora Lía, estaré muy atenta a los comentarios que se hagan en el Facebook Live para que dinamicemos un poco la conversación. Entonces, profesora Lía Mastropaolo, bienvenida nuevamente, es un gusto escucharla y ya estamos prestos para oírte. Gracias mucho, con mucho gusto estoy con vosotros, con los estudiantes, con los profesores, y hoy voy a hablar de los procesos de mediación en contextos familiares y educativo. Empezaré hablando con lo que es la mediación. La mediación en general es una intervención breve, estructurada, limitada en el tiempo, especializada, que permite gestionar los conflictos que se presentan en ámbito familiar, escolar, judicial, laboral y social. Lo que es importante es que restaura la competencia y la responsabilidad de las personas y incrementa los recursos emocionales, relacionales, permitiendo de elaborar los conflictos. Entonces, vamos a ver en particular qué es la mediación familiar. La mediación familiar en particular ayuda a gestionar situaciones de crisis y de conflictos de parejas, de padres, hijos, teniendo en cuenta las diferentes fases de desarrollo de la familia. Por ejemplo, la adolescencia de los chicos. Lo que es el ciclo vital de la familia, ¿no? En las diferentes etapas que la familia atraviesa. Es útil en la comunicación, por ejemplo, en la familia de origen y de familias de acogida, como con familias adoptivas y familias reconstituidas. También en la reunificación familiar en casos de migrantes. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es facilitar la comunicación consciente, eficaz en la construcción de un diálogo entre las personas, como entre hijos y padres, una comunicación que sea interrumpida. No entra en el campo de la patología, esto es muy importante, ma en los cambios que suele enfrentar una familia, una escuela, cualquier sistema nos se presente. Entonces, vamos a ver qué es la mediación escolar. La mediación escolar tiene el objetivo de abordar los conflictos que surgen dentro y fuera de las aulas, entre alumnos y alumnos, entre profesores y alumnos, entre profesores y profesores, así como entre alumnos, profesores y padres de alumnos.
La finalidad, ¿cuál es? Reducir las tensiones que surgen entre las diferentes personas de la comunidad escolar en el respecto de las experiencias, de las motivaciones individuales, del papel de cada uno, para que se puedan reelaborar las relaciones de manera constructiva. Ahora la pregunta es, ¿quién es el mediador? El mediador es una figura nueva, ¿no? Como decía antes Yolima, una profesional, un tercero imparcial calificado y con una formación específica que utiliza sus propias habilidades para construir una experiencia relacional que tenga un sentido, ¿no? Significativa, en un clima de confianza, apoyo, cooperación, colocando las necesidades en el centro de la ayuda y de los intereses de todos los sistemas involucrados. Ahora vamos a ver qué se aprende un poco en el diplomado que entendemos proponer. Antes de todo, bueno, trabajar con los conflictos, pero ¿cómo vamos a trabajar con los conflictos? Porque eso es interesante, con un modelo sistémico relacional. ¿Qué quiere decir? Aprender a pensar de manera sistémica, la importancia de leer las relaciones y de leer sí mismo en las relaciones usando los conceptos teóricos del modelo sistémico relacional y la aplicación que tiene este modelo en los contextos no clínicos para que el mediador, esta figura, para adquirir técnicas y habilidades para facilitar el crecimiento individual y superar los momentos de crisis, de conflicto relacionada a lo que es el ciclo de vida de la familia. Entonces, los puntos nodales son trabajar con los conflictos y analizar los contextos en los macrosistemas. Esto es muy importante porque nosotros vivimos, estamos en un contexto y con esto tenemos un sentido, ¿no? Porque tenemos un marco que para nosotros es importante. Entonces, para facilitar la comunicación con grupos y organizaciones, es importante facilitarlo para la cooperación y llegar a objetivos comunes. Entonces, lo importante es aprender técnicas de trabajo con los macrosistemas. Por ejemplo, como la escuela, la empresa, las instituciones, los organismos, para construir redes sociales y conexiones. Esto es muy importante. Allora, antes he dicho que usamos el modelo sistémico relacional. ¿Cuál es esta idea principal? Que vamos pasando desde una lógica lineal a una lógica circular. ¿Qué quiere decir? Que sí, è un poco es el superamento della la idea aristotélica causa-efecto, ¿no? Para estudiar con una lógica circular y pensar que el comportamiento di uno influenza il comportamiento dell'altro e todos son influenzados dal contesto en el cual se verifica la relación. Entonces, es una atención particular a la comunicación, a la relación, al contexto, como decía antes, como matriz de significado. Es diferente ver uno que mata a otro si estamos en un teatro o si estamos en la calle, porque el contexto define la situación, ¿no?
Entonces, estos principios son muy importantes en un trabajo de este tipo. Otra cosa es tener en cuenta los diferentes puntos de vista, porque la realidad se construye teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista. Entonces, el abordaje sistémico, porque hablamos de sistemas como un conjunto de personas que se comunican entre ellos y se relacionan. Este conjunto es más de la suma de sus partes, es más que los individuos, se vuelve como la unidad de observación. Típicos ejemplos de sistemas son la familia, la escuela, el sistema familia, donde todas las partes son más de la suma de los singlos miembros, ¿no? La familia tiene mitos, ideas, reglas, y así la escuela. Así la escuela con toda la organización escolar. Y cuando vamos a trabajar en una escuela, no podemos mirar solo el chico que hice o que ha tenido un comportamiento raro, irregular. Tenemos que ayudar todo el sistema a evolucionar. El tribunal, el ambiente laboral, los grupos de pares, las comunidades, las cooperativas. Esto es importante porque para nosotros, como para vosotros, el abordaje sistémico tiene un enfoque sobre las relaciones. Lo que es importante es las relaciones, más que la mente individual. El contexto en el cual se estructura una conexión. Es una danza de las partes que interactúan, no obstante los límites físicos o los límites impuestos del organismo, como decía Betson. Así nosotros podemos ampliar la perspectiva de observación y introducir la posibilidad de un cambio. Esto es muy importante para nosotros trabajadores porque implica el abandono de la etiqueta del paciente o la patologización para lograr la complejidad de la relación. Estos son los puntos nevrálgicos, si se dice así. ¿Para qué? Para llegar a una visión de la persona que no obstante tenga alguna carencia, deficiencia, vamos a reconocer sus habilidades y sus recursos. Esto es muy diferente de otras intervenciones. Y distinguir la necesidad de la persona para devolverle responsabilidad y competencia. Esta es un poco la idea, ¿no? De devolver a la gente su competencia, no sustituirnos a los otros. Entonces, también nosotros que somos los mediadores, ¿no? Influimos en el sistema y recibimos su influencia. Nosotros cuando en nuestro pensamiento hemos pensado a construir esta realidad donde las dos partes se influían, el sistema observado que influye sobre el observador y al revés, el observador que influye sobre el sistema observado, nos hemos dado cuenta que también nosotros somos parte importante del sistema y vamos a co-construir una realidad todos juntos. Entonces, esto es otro punto muy fundamental.
Aquí vosotros, yo en esta diapositiva hizo una pequeña análisis de los contextos y de los macrocontextos. Aquí compare la familia, la escuela, el sistema, servicio, comunidad, tribunal. Están todos interconexos, no podemos mirar una pequeña parte o por lo menos vamos a hacer alguno zoom, algún enfoque sobre cada uno, pero siempre nuestra cabeza necesita tener en cuenta que estamos hablando de todo este contexto, ¿no? Como cuando, que sé, hablamos de la escuela, no podemos olvidarnos que hay el presidente, los profesores, los ayudantes varios, los alumnos, los padres. Así el niño, el adolescente, la persona, ma el niño, el adolescente está en el centro de varios sistemas. Y está conectado con todo esto, no es solo parte de uno. Su pertenencia se explica en todas estas situaciones y puede dar una contribución muy diferente en cada sistema, ¿no? Para un mediador esto es muy importante, ¿no? Estar la atención que se pone a los afectos, a las emociones. Esto nos permite entrar en los sistemas, acercarnos a su idioma, a sus premisas, a sus reglas, a su paradigma, ¿no? Y entrando podemos producir y ayudarlos también a cambiar algunas modalidades. La atención a la narrativa como un momento de conexión non lineal, sino recursivo entre pasado, presente y futuro. Vamos a ver un momento, también si luego lo vamos a recuperar otra vez, cuáles son los objetivos de las formaciones. Tener una visión positiva cuando nos vamos a trabajar en la escuela o vamos a formar a algunos mediadores. Lo importante es que tengan e aprendan a tener una visión positiva y aprendan a contextualizar, que quiere decir a ponerse en el contexto, estudiando el contexto en el cual van a trabajar y poniendo sí mismo en la visión que pueden tener los otros. Yo soy un mediador y me han llamado en una escuela para un caso de bullying. En esta situación es diferente si me pongo en una postura de quien va a hacer a dar un juicio o la culpa o de la patología o del conflicto, sí voy a ver cuáles son los recursos sobre el cual pueden contar todos los profesores, las familias, los chicos, que para estudiar, para entender qué ha pasado en esta situación. Entonces, mantener una visión positiva y que tiene en cuenta mucho el contexto, sin buscar el culpable, sin buscar el patológico, o la causa del conflicto, ma proponendo una explicación diferente que ayude a la persona a salir de los problemas. Esto me parece un punto fundamental, con una connotazione positiva. La capacidad de, otro punto importantísimo es lo que vamos a enseñar, es la capacidad de tener la atención sobre el proceso de la relación. Quiere decir, no es tanto importante el contenido cuánto que ha pasado en esta relación. Y la capacidad de tener activa
en el interlocutor, que sea profesores, que sea familia, padres, hijos, ¿no? La capacidad de observarse attraverso una adeguata gestión de la conversación. Cuando yo veo una familia, hablo entre padre e hijos, son una escuela con los profesores. Lo que hago es hacer de manera que ellos mismos van a buscar hacen un cuento que sea un poco diferente da buscar el culpable, da buscar el malo, y salir de todo esto para ver qué ha pasado en las relaciones entre las personas. Y cuando voy a la escuela, los profesores me ayudan a entender lo que ha pasado y también ellos se ponen preguntas diferentes de manera que luego pueden intervenir de manera diferente con sus alumnos. La capacidad de mantener activa la observación de uno mismo para poder arreglar el proceso relacional. ¿Veis cuántos niveles, no, se interseccionan en un proceso relacional, ¿no? Y cómo es importante salir de una lógica lineal por esto yo digo, lo importante de enseñar este abordaje que nos permite trabajar con los sistemas más amplios y conectar las personas en la relación, en las relaciones. Bueno, antes lo decía también Yolima, el conflicto no solo es destructivo, el conflicto en los procesos evolutivos, no solo consideramos los aspectos desequilibrantes del sistema, poi como, cioè un sistema normalmente puede tener algunos desequilibrios, pero esto no tiene solo, todos siempre nos hemos concentrado antes, la gente se concentraba sobre los aspectos destructivos del conflicto. En cambio, nosotros vamos a leer la crisis, el conflicto, como un processo evolutivo che puede cambiar el modo de relacionarse de la persona, del grupo, de la familia e no sé, sin disolverle, por ejemplo, en los casos de separación o divorcio, la familia, il padre, la madre, los hijos se quedan iguales, ¿no? Padre, madre, hijos, ¿no? Y esta familia no se disolve, no obstante nuevas configuraciones que pueden encontrar en otra pareja, pero los padres, la madre se quedan ellos mismos y lo importante es que mantengan una buena relación entre ellos, olvidándose cioè dándose cuenta que la historia de pareja se ha acabado, ma la de padres continúa, ¿no? Entonces, cada sistema busca una nueva evoluzione, una nueva configurazione, pero la familia resta padre, madre y hijos como familia que cambia, que evolve, pero con papeles de padres respecto a los hijos. Bueno, en el estudio de los sistemas no es tanto importante el malestar, sino la manera como la familia o los grupos enfrentan con éxito la crisis relacionada al malestar. Este es un concepto muy importante porque en realidad como evuelve una familia e come evuelve un gruppo escolar, cómo puede buscar unas soluciones diferentes, donde la crisis ha sido la ocasión para cambiar
Entonces, podemos mirar estos aspectos y no solo los destructivos, desequilibrantes, ma verlo como un proceso de cambio della configuración de la familia, del grupo de pares y de todo estos. ¿Dónde estoy? Ah, perdón, me he perdido. Muy bien, aquí estamos. Bueno, ¿qué son los conflictos para la escuela genovesa o por mi manera de trabajar? Son un pedazo de la vida cotidiana de los seres humanos, son un pedazo de la conversación, están conectados de manera circular y activan los procesos de cambio en la dinámica interpersonales y sociales y transforman las relaciones. Entonces nosotros como decir, siempre estamos en las situaciones de conflicto, pero es como lo utilizamos, que lo vamos a utilizar, que es importante, ¿no? Porque en un debate hay una situación que puede parecer conflictual entre padres e hijos que piden algunas cosas en la adolescencia, se pueden crear situaciones de tal conflicto que se vuelven como patológicas. Nosotros tenemos el papel que que se vuelva da los conflictos al diálogo, a la colaboración, a la manera de solucionar en esta manera los conflictos. Entonces, ¿qué quiere decir trabajar para nosotros los mediadores sobre el conflicto? Hay algunos pasos para reformular situaciones de crisis. ¿Y cuáles son estas? ¿Cuáles son las cosas importantes? Crear un consenso entre los sistemas involucrados en el conflicto para tratar y reelaborar. Un consenso al cambio, ¿no? La gente que se incluye, cioè, porque cuando, per esempio, io entro in una scuola per un problema, no voy a ver el niño que hice, no voy a trabajar sobre el niño solo que hice l'acto de bullying, però voy a hablar antes con los maestros y busco ver qué ha pasado en las relaciones en el grupo de la clase, qué está pasando, cuáles son los conflictos vivos, cómo pueden los profesores empezar a razonar, bueno, a entender lo que ha pasado y qué sentido le dan diferente de la explicación que siempre se dan, quién es el culpable, vamos a ver qué está pasando de realidad y cuál conflicto y cuál pelea está al fondo para llegar a un diálogo entre las partes. Ovviamente è necessario un cambio de premisas epistemológicas, un cambio también de los prejuicios. ¿Veis cómo es un trabajo que entra dentro, ¿no? Los sistemas? No es que solo da una explicación general. Y una manera que dicen que yo hago mucho, los españoles me han dicho que yo tengo una manera de manejar el conflicto, que en la mediación es muy diferente da otra intervención, porque entra solo, no es como una terapia que trabaja en manera aprofundida, ma es una manera de entrar en los conflictos solo lo que es suficiente para permitir a la persona a los grupos, de hacer un trabajo de reelaboración de los conflictos, porque si no, no salimos de él.
Y entonces, otra parte importante es cómo llegar y permitir a las personas, a los sistemas involucrados, de construir una nueva historia común. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es necesario que las personas busquen una explicación diferente para construir una realidad diferente. No sé si me explico, espero que sí. Entonces, en una familia o en el social, hay una diferencia entre las personas. Está como un principio, hay diferencias. Ahora, lo que pasa o que es importante es la capacidad, la gestión negociadora de los conflictos, que es la parte más importante y que permite de desencadenar los procesos evolutivos innovadores dentro del grupo. Cioè, lo que decía también antes, no es tanto el malestar que se presenta, ma es cómo la familia, como la escuela, como el grupo de los pares lo va a tratar e come va a negociar y a gestionar los conflictos. Hay, lo hemos visto en el COVID, ¿no? Familias que han, o personas que están intentando vivir esta experiencia buscando la dificultad y buscando también la posibilidad, o personas que se han cerrado en sí mismos, sufriendo muchísimo, sin conseguir ver cómo pueden a nivel de incertidumbre, de todo lo que está pasando, buscar algunas posibilidades dentro de los vínculos, porque si no es todo muy difícil. Y así, en la familia, en las relaciones entre padres y hijos, en las relaciones entre estos, la cosa importante es buscar la capacidad que una familia tiene de negociar los conflictos. Entonces, yo siempre digo que solo ridefinendo las premisas se puede dar origen a una nueva jerarquía de acciones. ¿Qué quiere decir? Que las personas consiguen hacer cosas diferentes si cambian las premisas, porque, por ejemplo, algunos conflictos están, ¿cómo se dice? Están vivos por años, ¿no? Porque se ponen en el tiempo del pasado, porque tienen algunas premisas que confirman el conflicto. En cambio, buscando el culpable, buscando la responsabilidad del otro, y solo se pueden poner en una línea diferente si cambian las premisas, que el otro no es el malo, que las historias pueden acabar, o que se puede evolucionar un sistema, porque si no se para muy enfermo, muy malado, muy enfermo. Bueno, ahora vamos un momento a ver el trabajo con las organizaciones y cómo vamos a trabajar con las organizaciones, porque no solo trabajamos como mediadores, como decía antes,
entre las familias, pero también, por ejemplo, en las organizaciones escolares trabajamos con estos. ¿Y por qué es tanto importante? Yo siempre digo, el primer paso, la primera cosa que tenemos que hacer es analizar el contexto en los macrosistemas, sea que sea familia, istituciones, servicios, organizaciones, voluntariado. Yo la primera vez, una vez que empecé a trabajar en un servicio social, ¿no? En cambio de hacer lo que hacía antes la psicóloga de antes, que era ver el niño y basta, empecé a analizar con todos los profesionales lo que estaba pasando, incluyendo todos los sistemas. Este era un trabajo que hice en una temporada en un barrio de la ciudad vieja de Génova y donde había gente que trabajaba como, cioè che erano migrantes, viejas familias de comercio de droga y todo esto, ¿no? Entonces, lo importante para mí ha sido no trabajar con el niño de la familia, ma analizar lo que estaba pasando en el entorno. Entonces, ¿cuáles eran los sistemas incluidos? Era el tribunal, los servicios, las familias. Luego convocaba toda la familia teniendo en cuenta los servicios, el juzgado, la escuela, el voluntariado, todo lo que estaban alrededor de este problema que se había sviluppado, porque si no iba a haber estos, no hubiera podido hacer ninguna intervención. Entonces, el análisis del contexto y de los macrocontextos es el primer paso porque nos permite ampliar la mirada y hacer una intervención que pueda poner en orden, como en un rompecabezas, la loca disposición de los sistemas involucrados que han definido el problema y convertirlo en nudos de una red y redistribuir competencia en un proyecto que une y sigue el mismo hilo conductor. Esto parece una cosa simple, en realidad no es fácil, porque es como introducir un cambio en todos los sistemas involucrados y pensar que no puede trabajar sobre el particular, ma tiene que por lo menos en tu cabeza como mediador tener en cuenta todo lo que está alrededor. Entonces, si vamos mirando estas diapositivas que hace un po' ver el sistema escolar, por ejemplo, ¿no? Lo he representado con los alumnos, las familias, la escuela. Entonces, si la escuela llama a un mediador para, como decía antes, para un problema particular, un comportamiento irregular de un niño que se tira de la ventana o por lo menos que hace un tentativo, quiere decir que hay un malestar fuerte y que puede hacer un mediador que puede hacer o que molesta a otro niño y todo esto. Entonces, la importancia de hacer una intervención que tenga en cuenta todos los sistemas que están juntos, antes de trabajar solo con el grupo de alumnos, pero hay la familia, hay la escuela, hacer un proyecto que une las personas para poderlo trabajar mejor. Perdón. Esto es
Porque lo que decía yo antes era cómo hacemos a salir de una lógica de juicio, de patologización y basta. Porque hasta que ognuno solo tiene una función de juicio y también los técnicos tienen una función de comprensión dando elementos a los otros para juzgar los alumnos, este sistema, todo entra en la misma lógica, las familias, las escuelas, los técnicos. Y lo importante, en cambio, es cómo se puede utilizar una óptica, como decía yo, de atención a los procesos y a las relaciones, y cómo las personas se pueden juntar en un proyecto común que incluye todo en el cambio. No es un pasaje fácil, pero es la función que tiene, que necesita tener un mediador, porque si no, ¿cómo decir? Es como curar la uña cuando el brazo está roto, ¿no? Tenemos que hacer un cambio general, porque si no, no nos damos cuenta de lo que es importante hacer. Entonces, todo esto, ¿qué quiere decir? La importancia de una óptica que, como decía antes, que sea, que tenga cuenta de no tanto de los contenidos, cuantos de las relaciones. También cuando trabajamos como mediadores entre padres e hijos, con problemas de violencia, de pelea muy pesada, en estas situaciones, ¿qué es importante? Es importante hacer preguntas a los padres, hacer preguntas a los hijos, para que cada uno explique también su postura de lo que está, su manera de ver lo que está pasando, ¿no? Entonces, un conflicto entre padres e hijos, una situación en la cual los hijos traen algunas necesidades o los padres ne traen otras. ¿Cómo podemos en ámbito expostar la visual sobre la posibilidad de entender el otro, de entender las necesidades del otro, de los padres y de los hijos, y cómo pueden empezar a ver también el punto de vista del otro? Entonces, aquí estamos un poco, antes decías, bueno, ¿qué cultura necesita tener un mediador? Yo creo que una formación que hacemos a un mediador también refleja un modelo, una manera de pensar y de actuar. Antes decía pensar de manera circular y no de manera lineal. Este es un cambio que se produce también en en el estudiante, no solo, ¿no? En la familia, porque yo me doy cuenta que también los estudiantes empiezan a mirar las cosas de manera diferente. Y solo en este momento hay un cambio real en la manera de enfrentar en las diferentes situaciones. Entonces, solo enseñando a pensar de un modo sistémico permite de actuar luego de manera sistémica. Lo que decíamos antes, no solo la familia en el momento que se explica diferentemente las cosas, se da, cambia una premisa rígida que se vuelve rígida, porque luego todos los sistemas, hasta que viven de
premisas rígidas se dan una explicación que no permite una evolución o un cambio, cosa que necesita y que tiene que pasar. Entonces, formar no es solo enseñar una técnica, pero también provocar un cambio en las premisas originales del estudiante, en su modo de pensar, de leer la situación, donde se incluye él también, ¿no? Entonces necesita de también un cambio en sí mismo de atención a las relaciones, en cambio que solo al intrapsíquico, porque esto es otro punto, ¿no?, importante en el trabajo del mediador, ¿no? Trabajar sobre las relaciones. Entonces, ayudar la elaboración de los conflictos, pero es diferente tratar la relación como algo diferente, como algo aparte, porque si yo miro la relación, no estoy mirando la pelea sobre la taza de café que está mal puesta en la mesa, no sé cómo decir, o el vaso, pero luego sale una pelea tale que al final la pareja se puede descompensar o el marido mata a la mujer, ¿no? Por ejemplo, porque ha puesto mal el vaso de agua en la mesa. Entonces, os dais cuenta que no puede ser una atención solo al contenido, ma tiene que ser una atención a la relación y a lo que está pasando, conectando el comportamiento del uno con el comportamiento del otro, para introducir un proceso de cambio que no puede ser focalizado sobre ni el vaso ni uno de los dos, más sobre la relación entre los dos. Entonces, como decir, hacer formación es anche alimentar una manera de pensar, de ser, permitiendo que la técnica salga a la superficie como una consecuencia. Los alumnos siempre me dicen, bueno, yo un poco me encontré, antes decían las lojas disposiciones de los sistemas, y también en la cabeza del estudiante un poco se tiene que producir un poco de confusión, porque como con la familia solo dalla confusión sale el orden, así dalla cabeza de nosotros también, de los mediadores, de los estudiantes, puede salir una explicación diferente que permite un cambio. También otro problema del mediador, ¿cuál puede ser? ¿Cómo construir un consenso para poder actuar una intervención de mediación? Porque muchas veces nos llaman como mediadores porque, como decir, algunas veces no coincide lo que nos llamas con lo que tiene que recibir o construir, con el cual vamos a construir la intervención, en el sentido que si la gente está obligada, hace poco cambio, ¿no? No cambia mucho. Entonces, por ejemplo, cómo incluir o cómo buscar un consenso para que los chicos de una clase reciban o construyen, da recibir a construir, ¿no? No reciban una intervención, ma construiscan con nosotros una intervención usando formas diferentes de juntar, de hacer laboratorios, se dice, con el grupo de la clase, un modo diferente de introducir el cambio, porque tienes que incluirse y no subir la intervención, porque si la suben solo,
suben, se dice suben, ¿sí? no, no pasa, no se vuelve como cambio, ¿entendéis lo que quiero decir? Entonces, ¿cómo ayudar a las personas a pasar de la óptica de la pelea a la óptica de la cooperación? Entonces, ¿cómo pasar de hacer, esto es un tema que va tratado, yo lo he tratado mucho, pero cómo crear conciencia antes y competencias después en las personas, porque esto se vuelve como una cosa que va, sobre la cual yo he trabajado mucho porque es muy difícil, no es fácil por nada buscar una situación donde, como decir, es diferente si yo quiero que tú hagas una intervención respecto a si yo quiero que tú, si yo no lo quiero, no quiero hacer alguien que me ayude, ¿no? Entonces, para crear la necesidad, para ver, tenemos que salir de todo lo que hemos dicho, ¿no? Que sea la visión positiva, sin buscar la culpa, sin buscar el patológico, la capacidad de leer el contexto, de ser, tener en cuenta el proceso de la relación o el contenido, hacer que el otro se incluya en el proceso y que empiece a trabajar el mismo, porque yo le pregunto algo, no porque le digo, mira, se hace así, así, porque la gente no hasta que tú dices no se hace, no introduce ningún cambiamiento, ¿no? Ningún cambiamiento. Entonces, la posibilidad para un mediador de trabajar con la familia o con el grupo de los profesores o con los alumnos, porque cada uno se ponga algún quesito de lo que ha pasado, algunas preguntas inteligentes o tonta, porque sea una pregunta que permita de pasar a un nivel diferente, a una configuración diferente. Entonces, la capacidad de observar el otro y de autoobservarse. Yo por esto trabajo mucho también con instrumentos didácticos para que la gente de una manera activa se observe, observe la realidad y observe sí mismo con sus propias emociones y prejuicios. Por esto utilizo mucho hacer ver las familias en mediación o los grupos de los profesores, ¿no? Porque lo que está aprendiendo pueda discutir la intervención que estamos haciendo, ¿no? Algunas veces utilizo grabaciones de vídeo con familias, con grupos de profesores o monotemática sobre un tema específico, trabajar con los chicos, trabajar con las familias, o viendo películas, simulaciones, esculturas, geneogramas, autovalutación del aprendizaje individual y de grupo. Y pienso que esto sea todo muy importante porque, como decía antes, los cambios a esta, ¿no? Pasa solo, bueno, la escuela, pasa solo para los cambios individuales y del grupo, porque si no es una cosa que te pasa por encima de la cabeza. Aprender no es solo aprender una técnica, ma es aprender un modo de pensar y de relacionar que permite a todos una evolución dinámica de los sistemas. No sé si estoy en tiempo, me parece que sí, que tengo que dar espacio. ¿Qué pensáis?
Sí, yo estoy que hablo, Lía, porque has planteado muchas cuestiones muy relevantes y pues yo he venido aquí como tomando nota de algunos asuntos, pero también algunas preguntas que nos hacen en la transmisión que yo creo que vale la pena también compartírtelas. Pero necesito organizar mis ideas a partir de unos asuntos muy interesantes que has dicho. Por ejemplo, cómo para la mediación familiar y escolar es relevante restaurar la responsabilidad del sujeto, es decir, la posibilidad de reconocer que en esos conflictos, en esas circunstancias, sí, vale. Ay, Lía, creo que, bueno, está teniendo una dificultad, pero entonces, bueno, yo voy a ir como comentando un poco lo que voy pensando en razón de los planteamientos de Lía. Lía, volviste. No te preocupes. Bueno, Estaba intentando cerrar el micrófono, descomparecida. tranquila. Entonces yo te decía, bueno, ese primer asunto que me llama la atención, que es la posibilidad de restaurar la responsabilidad del sujeto, es decir, reconocer que yo en medio de un conflicto eh, no tiene mayor relevancia sentir culpa o decir quién fue el que hizo o quién empezó esto, sino reconocer cómo voy yo ahí. Y esta expresión del cómo voy yo ahí, mis estudiantes saben que la utilizo de manera permanente. Es ese punto de poder detenerse y plantearse cuál es mi forma de involucrarme, cómo me he comunicado, qué he expresado, y cuando me comunico en medio de un conflicto, realmente tengo en cuenta al otro. Eh, un proceso que seguramente tú has leído y que a mí me resulta muy interesante, que Piaget planteaba que había un momento de la vida en el que el niño se descentraba de ese egoísmo, que el mundo giraba a su alrededor. Pero quizá en ocasiones llegamos adultos aún situándonos como el centro, eh, pero también el centro víctima de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y ese es un asunto que a mí me resulta muy importante, porque tú lo planteabas en términos de que solo reconociendo esa responsabilidad yo podía hacer algo frente a los conflictos. Entonces, ese asunto me resulta muy interesante. También esa posibilidad de observarse y de observarse en contexto, de reconocer cuáles son mis emociones, cuáles son las narrativas que yo construyo respecto a un conflicto, ubicar en qué contexto estoy, porque es que definitivamente uno tramita los conflictos de forma distinta y se involucran los conflictos de manera diferencial dependiendo del contexto, dependiendo quién esté ahí involucrado. Y buena parte de ese rumbo del involucramiento pasa por lo emocional, y en esa dificultad que tenemos, no hablo del mediador, sino del ser humano en medio del conflicto, pues hay algo muy difícil eh, en ese reconocimiento, y es la posibilidad de comprender que quizá el otro tiene razón, tiene sus razones, tiene sus realidades que lo hacen actuar de una cierta forma. Entonces, usualmente, como estamos tan centrados en nosotros mismos, no logramos observar la situación y no logramos observarnos. Y ahí es clave ese lugar del mediador, porque es un otro que logra, y ahí está el reto. Entonces, ahí viene mi primera pregunta. Ese mediador, eh, en efecto, debe ser imparcial. Tú lo decías, hay una intervención breve, imparcial. Eh, en esa posibilidad o en ese lugar, ¿cómo despojarse de su historia? Tú planteabas ahí muy claramente que uno de los primeros pasos es abandonar las etiquetas, los juicios,
ese impulso a patologizar lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y de esa forma, tras despojarse de esa historia y reconocer a estas personas en estos contextos, en estas ciertas circunstancias, pues puede ayudar a co-construir. Sin embargo, ese despojarse de la propia historia y de los juicios es complicado. Y es complicado porque tú muy bien lo mencionabas, pues en últimas somos formados en esa comprensión aristotélica, en la que a cada causa le toca su efecto. Y entonces tendemos a suponer, pues que si están, me voy a inventar una situación escolar, que si hay una situación de bullying, pues es que ese niño es un malcriado y seguramente eso es lo que aprendió en la casa. Y reducimos todo el fenómeno en ese afán por generar de manera inmediata una causa para ese efecto. Entonces, dar ese cambio eh, tiene, tiene unas complicaciones y tiene unas complicaciones que, como tú muy bien decías, y eso me encantó cuando lo planteaste, no pasa por una teorización meramente hablando. No es yo agarro esta noción de lo sistémico y la pongo allá, sino que en últimas, para poder actuar en términos sistémicos hay que poder pensar en términos sistémicos. Yo no tengo, reconozco, Lía, yo no tengo una formación sistémica per se. Mi línea es por allá del lado del psicoanálisis. Sin embargo, comprendo muy bien lo que tú planteas y es que solo cuando tú reconoces, casi que en términos ontológicos, una forma de comprender el mundo, te acercas fenomenológicamente hablando desde ahí. No es un asunto de aplicar un concepto, de forzar un concepto o de forzar una noción, sino que hay que reconocer una transformación en la óptica. Tú mencionabas algo muy interesante y es ese paso de la óptica de la pelea, de la confrontación, de la agresión incluso, a la cooperación. Y ahí yo hilo lo que quiero plantearte también como segunda pregunta, o bueno, eh, Mauricio Lazarato, en sus obras más recientes, pero en particular una que me gusta muchísimo, que es La fábrica del hombre endeudado, él nos advierte de una cierta interiorización, de una cierta incorporación de la lógica capitalista al vínculo con el otro. Y en esa medida, pues las relaciones quedan casi que, no sé, reducidas a ese nivel del consumo, en donde si aquí hay un conflicto, ay, yo paso de esta persona, paso de este vínculo, paso de este encuentro con el otro y me busco otro. Y los unos y los otros nos volvemos descartables. Y yo creo que eso que tú apuntas en términos de la cooperación, en últimas también logra romper en alguna medida esa lógica de descartar al otro. Porque si yo quiero favorecer como mediador esas autonomías, esas posibilidades, esas potencialidades, esos recursos, pues debo reconocer entonces en la crisis esa ocasión para cambiar y no en la crisis esa ocasión para romper. Entonces, bueno, eso era como de todas las notas que yo he tomado, lo que quería compartirte, pero aprovecho de una vez para comentarte una pregunta que nos hace la profesora Adriana Galeano. Ella es profesora del Instituto de la Maestría y de la Especialización, y ella te planteaba eso. ¿Cómo favorecer la autonomía familiar, especialmente cuando hablamos de familias multiasistidas? Porque yo creo que ahí hay unos retos bien complicados y es tanta esa injerencia que en últimas casi que desposeemos a las familias o desposeemos a aquellos que están en conflicto de la posibilidad de hacer. Esa era una pregunta. Y por acá, Mauricio Alexander González, él es trabajador social, ex estudiante mío, entonces te mando un saludo, Mauricio. Él pregunta, Lía,
¿cómo se sabe que el proceso de mediación ha sido exitoso? Y también planteaba, ¿hay alguna diferencia en la mediación de familias monógamas y familias homoparentales? Eh, Creo que esto obedece también a algo que él plantea más adelante. Eh, Tú mencionabas el asunto de los contextos, de reconocer los contextos y saber que el contexto me transforma un conflicto y que el contexto me transforma a quienes están en el conflicto. Eh, Mauricio lo planteaba de esta forma. ¿En qué situaciones o conflictos se media, se puede mediar y en cuáles no? Yo creo que él tiene la pregunta ahí en última de cuándo intervenimos como profesionales en calidad de mediadores y cuándo, creo yo, reconocemos que aquí es necesaria otro tipo de intervención. Si quieres te digo esas y aquí yo voy leyendo y bueno, vamos ahí anudando la conversación. Bueno, el primer punto era que decíais tú o los otros, restaurar la responsabilidad del sujeto, ¿no? Y una y cómo observo a mí mismo en los contextos. Una cosa que me parecía importante, la primera, que contempla lo que estabas diciendo también tú en el ejemplo del bullying, ¿no? Eh, los profesores que dicen este chico está malcriado en la familia y la familia que dice este niño en casa no tiene ningún problema, en la escuela sí. Uh-huh. Es un poco, yo creo que el primer paso que se tiene que romper esta forma de competición y simetría, ¿no? Porque aquí los dos están buscando el culpable. El pasaje que se tiene que hacer es propio esto, ¿no? Como el sentido de cada uno atribuye al otro la responsabilidad de lo que ha pasado. Esta lucha se vuelve en una lucha y la gente define quién tiene razón y quién no tiene razón. Se ponen como dos sistemas que también se pueden ampliar mucho, ¿no? Y que buscan alianzas y del uno en contra del otro, porque se hacen fuertes cada uno para contraponerse al otro. En este sentido, yo lo que decía es muy difícil que hacer de manera que las personas que sean profesores, familias, salgan de esta lucha de quién es mejor del otro para ver qué está pasando en las relaciones, en casa, en las familias, entre ellos, que está potenciando el conflicto. En este sentido decía que no es fácil por nada, porque tienes que ver con también un cambio de manera de pensar y de no explicarse este hecho como el culpable el otro. En este sentido, yo pienso que antes tú lo decías también, un poco es salir de la narrativa esto es bueno, y da la explicación que uno se da de lo que está pasando. Esto se ve también muy bien, no solo en la relación entre padre e hijos, sino también en la pelea que muchas veces se instaura entre los padres separados. ¿Hasta qué piensas que se están separando? El conflicto tiene algunas premisas que son, por ejemplo,
él es el malo, él me hace sufrir, yo soy la víctima, tú lo decías antes, ¿no? La víctima, la división entre víctima y perseguidor, ¿no? Entonces, esta imagen, ¿no? Que cada uno, con la cual cada uno se explica la fin de una relación entre padres y hijos, cuando luego lo mandan al colegio definitivamente porque no pueden más de este niño, pero también en la pareja cuando se separa, ¿no? Que cada uno está con la cabeza en la idea que ha pasado todo esto porque el otro es malo y no porque se acabó una relación de pareja. Y entonces el conflicto está vivo y busca muchísimas alianzas que se los padres, los abogados, los amigos y todos estos dos sistemas son como dos fuerzas contrapuestas, ¿no? Que se enfrentan con mucha cruenza en algunas, no sé cómo se diga, con mucho horror. Sí, sí, sí. Y entonces, cómo cada uno puede, esto yo lo hago con preguntas, de manera que el otro piensas, porque lo importante es cómo se hace a hacer que el otro se explique diferentemente las cosas, porque si yo la explico yo con mi cabeza, no consigo nada. Tengo que hacer de manera que el otro se ponga algunas preguntas que dice de realidad, pero yo con mis hijos son algunos meses que no lo sufro por nada, no puedo no me ocupo de él porque estoy enfadadísimo con él. Entonces se está creando una relación simétrica, ¿no? O algunas explicaciones entre familias adoptivas, ¿no? Él está haciendo el loco a los 15 años porque tuvo una mala relación con su madre. La madre que lo parió, ¿no? Entonces, este sistema explicativo que se vuelve en el pasado, ¿no? No explica y no permite ver qué está pasando en las relaciones entre padre y hijo en esta situación y se vuelve como un principio dormitivo. Que no te hace reflexionar, ¿entiendes? Entonces tenemos que algunas veces luchar contra esta rigidez que no crea evolución en los sistemas. Yo me doy cuenta algunas veces que cuando los profesores en cambio de llegar diciendo él es el malo, no hace nada a otra cosa que pelearse con sus amigos, cuando empiezan a observar también a que pueden, como cuáles son, por ejemplo, los recursos de estos chicos, cuáles son, sobre qué podemos trabajar, qué podemos utilizar. Ya si han hecho una pregunta diferente y empiezan a pensar a sí mismo en un sistema de los profesores y cómo pueden cambiar las relaciones, por ejemplo. Y los padres lo mismo, porque luego, y esto es un cambio muy interesante y que al final da mucha satisfacción a los profesores. Yo me acuerdo una vez que trabajando con unos profesores que tenían un niño disables, bueno, discapacitados y que decían, mira, este no hace nada, es un pelandrone, uno que puede hacer, pero no hace.
trabajando con ellos sobre este hecho, al final se pusieron en una óptica de cómo incluirlo en el grupo a tal punto que no obstante las dificultades físicas lo llevaron a Londres con los amigos, con los compañeros, que yo digo, cioè con la soddisfazione di aver introducido un cambio tale que todo el sistema se había reorganizado. Entonces esto ayuda mucho también a evolverse, ¿no? A cambiar todo el sistema. Esto es muy importante. Me permito hacer una anotación. Es cuando tú hablas de esa rigidez y de la rigidez en el conflicto, a mí me evoca mucho una noción propia del psicoanálisis, que es la repetición. Y es cuando tú te quedas insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y yo siempre me lo figuro como quien trata de soltar un nudo, pero para soltarlo no ve cómo van las cuerdas. Y lo que hace cada vez que le da una vuelta más es armar un enredo mayor. Una madura, ¿cómo se llama? Una madeja. Una madeja. Yo uso mucho este concepto, tiene razón, Sí, porque y se es envuelve en sí misma. claro, pero entonces digamos que aquí lo que me parece muy interesante del planteamiento desde la perspectiva sistémica es que no me quedo yo sola desatando mi nudo, sino que yo involucro a los otros y las otras con quienes va el asunto, para que cada quien desanude lo propio. Y esa es una perspectiva que yo diría es un reto en la comunicación y es un reto en términos de la existencia, porque implica que de verdad yo haga el ejercicio de no solo reconocer la perspectiva del otro, sino darle la posibilidad al otro que aquello que dice implique una escucha activa para mí. Ese reconocer desde donde el otro se sitúa y comprende el conflicto implica descentrarme, quitarme del medio, Muy bien. dejar de ser el solecito de mi universo entero un poco. Quería anotar esa cuestión ahí que me parece muy, muy importante porque es muy difícil de hacer. Es un poco ponerse, nosotros decimos en el pie del otro, vosotros decís ponerse en los zapatos del otro. Ponerse en los zapatos del otro y mirar las historias permite mirar las historias de una manera diferente, pero hasta que estás pensando a la historia que has creado en tu cabeza, que es una historia de una manera diferente, esto no te permite porque estás como con los ojos velados, ¿no? Porque no lo ves, porque estás tan enfadado que no estás buscando el culpable y no estás buscando la solución o el consenso o el acuerdo o cómo puedo mejorar una comunicación. Y esto pasa en muchas situaciones, ¿no? ¿Acaso decía, bueno, las familias han cambiado respecto a antes existía una familia, ahora existen muchas formas de familias y esto en todas las formas de familias hay la posibilidad de trabajar con estas y permitir que sea familia monoparental, la familia reconstituida, las familias de diferentes géneros, ¿no? Todo esto quiere decir también para nosotros como decir, un cambio de manera a según de la situación que nos presentan. Y trabajar con estos es muy importante y no es solo una familia.
y cómo favorecer autonomía. Y ahora, el último cambio que hemos tenido que hacer, yo pienso siempre que lo importante es producir un cambio según el contexto que nos aparece. Entonces, es inútil decir que si el trabajo en línea es útil o no es útil. No, este es un ulterior cambio que tenemos que hacer arreglándonos a esta nueva modalidad, porque esta es la que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, yo trabajando con familias, hizo desde el día que no se podía ver de presencia la gente, empecé a trabajar con las familias así. Y lo mismo he conseguido resultados porque ha sido posible hacerlo, pero, como decir, en cada contexto tenemos que buscar una solución a el contexto. No tenemos recetas preconstituidas, mas tenemos una manera de pensar, de ponernos en el trabajo, de un pensamiento que sea de diferentes maneras, donde reconocemos el otro, la posibilidad que los sistemas se vuelven y los ayudamos a buscar su propia capacidad, su propia responsabilidad y su manera de reconocerse como persona pensante y no como brutos, malos. Y ahí, Lía, yo creo que también tiene mucha importancia los imperativos y los imaginarios. Yo como profesor debo ser esto, yo como padre debo ser esto, yo como madre debo ser esto, yo como estudiante debo ser esto, incluso yo como mediador debo ser esto. Y esos deber ser se vuelven en camisas de fuerza que a la larga terminan borrando quién soy y Sí. borrando lo que yo quiero y en ocasiones causando esos meollos también, esos conflictos internos, porque entonces reconozco que hay una diferencia entre quién soy, entre lo que pienso, lo que quiero, lo que deseo y lo que se espera de mí. Y en muchas ocasiones, y esto, insisto, es un asunto más fácil de decirlo nosotras que realmente de hacerlo. Y es ese punto en el que yo debo reconocer cuáles son esas formas en las que el discurso me organiza para poder yo construir mis propias narrativas y poder acercarme un poco más a lo que soy, a lo que siento, a lo que pienso. Y por ejemplo, eso como mediador creo yo que es clave, es poder reconocer y plantearse la pregunta de cómo yo leo ese contexto. Lo leo desde el deber ser, trato desde ese lugar de mediación, conducir el conflicto a lo que yo quiero, o le doy la oportunidad a los otros de construir sus narrativas. Por ejemplo, yo tengo de formación el título de psicóloga, y yo en ocasiones digo que soy una pésima psicóloga, porque a mí siempre me generó problema ese lugar de decirle al otro, bueno, entonces frente a tu problema, haz esto. Y si le sumamos un diagnóstico mucho más complicado aún, porque eso lo que hace es amarrar al sujeto, borrarlo de su posibilidad de ser y de construir, de esa potencia de construir. Y los imperativos, los deber ser, lo que se espera que yo haga, en ocasiones sirve también para enmascarar, para ponerle velos a esos conflictos. Entonces, no, en esta institución educativa, tú me hacías recordar ahorita de algo, en esta institución educativa no hay conflictos. Me decían en un acercamiento que yo, no, aquí las relaciones entre los profesores y los padres y entre los estudiantes son armónicas. Aquí nunca se presentan conflictos. Yo ya sabía que ahí habían velado. Es un poco lo que decía antes,
la ideología de cada sistema. Por ejemplo, en esos sistemas que estás contando tú, la ideología es nosotros vamos todos en acuerdos, ¿no? En casa, quien porta los pantalones es mi marido, no sé, y todas las reglas, los paradigmas que tienen que necesitar, los mitos que necesitan ser respetados, ¿no? Entonces, para, como decirse, regala al mito también la propia capacidad de pensar, de evolucionar, de moverse, porque es un sacrificio, ¿no? Al mito. No somos la familia perfecta, no somos la escuela perfecta, por ejemplo. Esto es una, como decir, oppure la pareja que no se pelea mal, mai, nunca. Esta algunas veces se vuelve como es, luego cuando explota, explota y no tiene posibilidad de negociación a su interior, me explico. Entonces la importancia, porque yo digo, el reto más grande es lo de poner en, ¿cómo decir? Después de un análisis de los sistemas, de los macrosistemas, ver dónde cada uno se pone, ¿no? Y qué se puede hacer para ayudar una evolución poniendo en conexión todos los sistemas, porque si no, el cambio de uno solo de una parte de un sistema no, no da la posibilidad a todos los sistemas de evolucionar. Entonces, el importante es romper los esquemas, ¿no? General, ¿no? Y conseguir un cambio importante. Esto me parece muy importante, insomma, la cosa importante, para favorecer la autonomía, porque, por ejemplo, cuando yo decía la satisfacción de un grupo de enseñantes que al final había buscado una manera de incluir un chico ha sido enorme porque ha cambiado el chico, la familia, el grupo de los profesores. Entonces todos estaban muy contentos de haber hecho esta transformación, ¿no? Y un cambio que pasa por tu propia piel, ¿no? No solo para el otro. Eh, Lea, yo quiero devolverme un poco a, a volver a recordar, porque es que como estamos hablando tan sabroso tú y yo, entonces De verdad. siento que de pronto por un lado retomar esa pregunta que nos hacía la profe Adriana, de cómo fortalecer, que un poco estás tú ya apuntando ahí, cómo favorecer esa autonomía familiar en el caso de las familias multiasistidas, que me parece muy importante. Con multiasistida entendéis a vosotros las familias seguidas da un servicio desde mucho tiempo, siempre. Esto, ¿no? Entendéis lo mismo que yo. Sí, y creo también entenderlo, por ejemplo, en ciertos contextos sociales y sobre todo socioeconómicos, hay una múltiple intervención de profesionales sobre una familia. Entonces, se involucra la comisaría de familia, el juzgado, pero también hay una mirada de la escuela, pero también hay una mirada de unos ciertos profesionales. Por ejemplo, se me ocurre como de spa, de sustancias psicoactivas. Entonces llegan un resto de ojos y de opiniones y de direccionamientos que hace que las familias se queden sin saber a quién prestarle atención o prestándole atención a todas, menos a ellos mismas. Yo creo que es en esa vía. Y la otra es, retomo la pregunta de Mauricio, de bueno,
¿En qué casos uno media y en qué casos uno no media? ¿Sí? Sé que esa pregunta tiene una complejidad, pero bueno, yo la parafraseo un poco así. ¿En qué casos sí se media, sí se interviene como mediador y en qué casos no? Esas dos, porque de pronto aquí me hacen reclamo de por qué se pusieron ustedes allá a hablar y nos ignoraron. Muy bien. Bueno, yo he trabajado muchísimo en una de los primeros investigación que hizo trabajando en los servicios públicos fue proprio sobre las familias multiasistidas, esta que llegaban porque nos llegaron las competencias del juzgado que antes no teníamos. Y al final la pregunta io hacer mi trabajo si solo devuelvo un diagnóstico? Y esta pregunta ha sido que luego me individuaron como la escuela de la genovesa de mediación familiar sistémica como, como pionera, para ejemplo, ¿no? Para decirte, porque en cambio de aceptar el papel solo del diagnóstico, hice de manera de intentar aceptando el marco, porque es muy importante. El juez te deriva un caso de maltrato de familias multiasistidas que no sabe qué hacer con estas, o también lo señala al servicio. El servicio social, ¿no? Dice, bueno, ¿qué hago con esta familia que cada año manda un niño o dos o tres de los cinco que tiene al colegio y no sabe gestionar sus hijos y solo lo maltrata y lo tiene en casa cerrado en la habitación porque no sabe qué hacer? Entonces yo creo que es muy importante hacer una intervención que no la vuelva como una familia multiasistita a vida, que se haga una intervención que permita también de trabajar todo esto. ¿Cuál es porque estamos hablando, para ejemplo, de maltrato y qué problema tiene la madre, el padre a maltratarlo? Y cómo, para ejemplo, en un caso il, il, nel centro storico de una familia que ha sido señalata, se dice, bueno, al juzgado, porque lo dejaban los... Remitida, ¿Eh? remitida al juzgado. Al juzgado, porque tenía problema que no se ocupaba de los hijos y estaban poniendo los tres en el colegio. Entonces, yo en cambio de poner tres niños en un colegio, empecé a buscarla, a encontrar la familia, a encontrar los padres que se emborrachaba, la madre que tenía un conflicto muy grande con la hermana, y, como decir, digo, mira, yo podría hacer una intervención solo que dice, quitamos estos hijos y enviámoslo al colegio, pero vosotros no podéis hacer nada. Entonces, incluyendo los diferentes servicios y trabajando los diferentes servicios de salud mental de los niños, incluyendo una educadora que iba en casa de esta familia. En cambio de poner los tres en el colegio y sacándolo de la familia, hicimos toda una intervención conjunta, ma esto es muy difícil, con todos juntos y buscando de no entrar en simetría entre nosotros, porque esto era el peligro, y hacer una intervención juntas y por lo tanto cada uno
salvando su propia competencia para que los padres superaran los conflictos, la depresión de uno y todo esto, y trabajando sobre la relación entre ellos. Así, al final, la familia se volvía autónoma, en el sentido que le habíamos restituido trabajo que no son de, esto quiere decir trabajo de red, ¿entiendes? De todo un conjunto, ¿no? De incluir los sistemas, de hacer de manera que el ayuntamiento cambiara su manera de intervenir, en cambio de pagar una cosa, pagaba la otra, ¿no? Entonces, esto quiere decir no aceptar que se delegara al colegio, al juzgado, ma que la gente al final se pusiera en prima persona para superar conflicto, patología, y cada uno tenía su papel, ¿no? Por ejemplo, el servicio de salud mental, y así respondemos también a González, ¿no? ¿Cómo se llama de nombre? González, no, Mauricio. Mauricio, sí. Mauricio. Que cada uno hiciera su propia papel, porque el servicio de salud mental trabajaba de una manera, nosotros trabajaba que sé, sobre el padre que tenía problemas de alcohol o la depresión de la madre, y nosotros sobre los conflictos entre padre y madre, entre hermana y madre, y ver cómo se podía restituir la competencia a la madre de hacer la madre, no obstante los problemas que podía tener superándolo, pero, porque si no, no hubiera podido. Entonces, la posibilidad de incluir diferentes sistemas o de leer las situaciones incluyendo los diferentes sistemas, lo que por ejemplo, en la escuela es importante hacer. Seguro hay situaciones que puede tratar el mediador en la escuela y que no puede tratar porque necesita un terapeuta, porque necesita otros profesionales. Entonces, compartir muy bien las competencias y la autonomía. Vale, Lía. Bueno, por aquí me están contando por interno que estamos un poquito pasadas de tiempo, pero entonces antes de eso, tú mencionaste en algún momento el diplomado, y entonces yo aprovecho aquí para enviarle un saludo a Regina Giraldo de Fundaterapia de la Escuela Sistémica de Bogotá, que fue quien nos permitió este enlace con Lía para este conversatorio de hoy, pero también que en febrero del próximo año va a abrir un diplomado internacional justamente sobre mediación familiar y escolar, en el que tú vas a estar como profesora, formadora ahí. Entonces, bueno, quiero aprovechar como el momentico de cierre para plantear que esa posibilidad de construir conocimientos desde estas otras perspectivas, porque la especialización, como yo te contaba al comienzo, pues está pensada sobre la figura del orientador familiar. Sin embargo, mucho de lo que tú y yo hemos conversado de esa forma de hacer con el otro y de esa forma de hacer con los conflictos, creo que también es una oportunidad de cualificación para nuestros estudiantes, seguramente para nuestros egresados, que te aseguro que van a estar muy, muy interesados en inscribirse en el diplomado, y los conocerás posteriormente ahí en ese espacio. Este es un diplomado que vamos a hacer en convenio entre la Unimonserrate y Fundaterapia, que, bueno, para que nos veamos más de cerca. Yo creo que una de las ventajas que tiene esta postura y lo que tú nos has venido conversando es justamente esa flexibilidad para reconocer en qué contexto va
y cómo en últimas son intereses, tanto desde la orientación familiar como desde la mediación, de apoyar a las familias, apoyar a los escenarios educativos, a esas comunidades educativas, desde distintas ópticas, pero con unos puntos de anclaje muy, muy cercanos, eh, para en últimas hacerle frente a esto que es tan complicado, que es el vínculo con el otro, a esto que es tan cambiante, en lo que inciden muchas, muchas aristas, y que lo que, como tú bien decías, lo que funciona en este contexto, con esta familia o en esta comunidad, de pronto en otra no funciona. Entonces uno debe ser todo el tiempo creativo, flexible uno mismo, abierto, muy escucha, muy en esa lógica del diálogo, como un encuentro de dos logos distintos, que no es hablar por hablar, sino son dos, la posibilidad de construir a partir de dos logos distintos, que creo que es muy importante. Y bueno, también te cuento, Lía, que por acá nos dejan como muchos saludos, te envían un reconocimiento a los excelentes aportes que has hecho. Bueno, que una conversación muy valiosa. Mauricio reacciona a lo que tú le decías y nos cuenta nuestro deber como profesionales, nos borra esos sentimientos y entonces se nos olvida que somos sintientes porque no son propios de lo correcto, del deber ser. O nos creemos el asunto de que somos perfectos como profesionales, no tenemos conflictos, no tenemos ira, no tenemos amores complejos, en últimas borrar nuestra propia humanidad, y ese es uno de esos problemas de las ideologías. También la profesora Graciela nos manda muchos saludos, que excelente escucharnos. La profesora Nubia, también están muy activos los profesores, las profesoras, pues no veo profes por aquí, las profesoras de la especialización y del instituto. Eh, no sé, Lía, si tú quieres como hacernos como unas palabritas de cierre, eh, pues para completar el espacio. Bueno, os agradezco O de mucho provocación también. de provocación. Bueno, me ha gustado, la cosa que me ha faltado ver los otros en la cara, esto sí, espero que la próxima vez nosotros podremos interaccionar, pero las dos hemos dado un buen ejemplo de cómo se puede charlar, ¿no? No obstante los puntos de vista pueden ser un poco diferentes, pero el gusto, ¿no? De dialogar entre nosotros, espero hacerlo también con los otros profesores y alumnos, porque esta es la cosa más importante que, para ejemplo, en el trabajo con familias, niños, profesores, estudiantes. Yo creo que en el trabajo en línea nos ha ayudado mucho, ¿no? Porque yo en esta situación, ¿no? Lo que me molestaba era no ver los otros, porque me gusta charlar, hablar, y también yo estoy acostumbrada a trabajar, a ver familias con los alumnos detrás del espejo, unidireccional. Entonces salgo, hablo con ellos de lo que estoy haciendo, o cuando invito diferentes profesionales con la familia o profesores con las familias. Entonces, una manera de discutir también con los alumnos de lo que vamos haciendo, porque creo que es una forma muy interesante de enseñar, aprender, comunicar, estar con ellos. Entonces, lo que si vamos a hacer el diplomado, lo haremos un poco más porque nos veremos todos. Pero te agradezco porque me has dado, no, nos hemos dado recíprocamente una posibilidad divertida de hablar. Nos faltan los otros que están viéndonos, pero porque
es un sistema ausente muy importante, ¿no? En este sentido, porque no lo vemos y solo nos escribe. Pero siempre delante de los diferentes contextos tenemos que adaptarnos y tenerlo en cuenta como hemos hecho en esta situación, ¿no? Entonces, Aplicar eso de construir oportunidades y encontrar recursos incluso en las dificultades. tiene dificultades, porque desde el vínculo sale, aceptando el vínculo, yo he escrito un artículo sobre los discapacitados, los disminuidos, que era justo del vínculo a la posibilidad. Y creo que en este momento histórico tenemos necesidad de reflexionar sobre esto porque tenemos algunos vínculos pesadísimos, ¿no? Y tenemos que buscar posibilidades en todos los sitios, como estamos haciendo ahora, ¿no? Muy bien. Bueno, Lía, Yo te fue agradezco a todos encantador. y espero veros la próxima, porque así me faltáis muchísimos. Sí, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por tu generosidad en la presentación, Te por agradezco. esa posibilidad de hacernos mover entre distintos contextos, con distintas coordenadas, en un lenguaje muy claro, muy cercano. Creo que esa posibilidad de dinamizar así el discurso, pues desanuda también otras cuestiones. Y pues en verdad, a quienes nos están viendo, que como dice Lía, no los estamos viendo, pero no los imaginamos, pues les agradecemos la compañía, la paciencia durante estas casi 2 horas, oh por Dios. Así. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial pues a los estudiantes de la especialización en educación y orientación familiar, a nuestros estudiantes de la maestría en familia, educación y desarrollo del Instituto de Estudios en Familia. Sé que también hay algunos colegas profesores de instituciones públicas y privadas que se enteraron de este encuentro y están por acá. Y bueno, a quienes de pronto, gracias a la tecnología, vuelvan a vernos en una semana, en un mes. Bueno, les dejamos también un saludo y muchísimas gracias a Regina, a Fundaterapia, pues por la posibilidad Gracias de a este todos. encuentro. Pues ya guardamos silencio, nos quedaremos nosotras hablando en interno. Y Paola, tienes tú la palabra. Un abrazo. Adiós, gracias. Gracias. Gracias a nuestros estudiantes, docentes, administrativos, sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá y al público general por acompañarnos en este 8º encuentro académico del Coloquio Internacional Unimonserrate. Agradecemos especialmente a nuestras invitadas, la doctora Lía Mastro Paolo y doctora Yolima Amado Sánchez, por tan valiosos aportes que invitan a aprender a pensar de manera sistémica con el objetivo de adquirir técnicas y habilidades para facilitar el crecimiento del individuo, para superar momentos de crisis relacionados con el ciclo de vida de la pareja y la familia, además del ámbito escolar en el que están implicados estudiantes, profesores, padres y madres. Les recuerdo a los participantes que por favor registren su asistencia en el link que está fijado en el chat de Facebook. Aprovecho este espacio para anunciar lo que decía la profesora Yolima, que se realizará el Diplomado Internacional de Mediación Familiar y Escolar, un programa de la Unimonserrate en convenio con Fundaterapia, Escuela Sistémica de Bogotá. Hemos dejado información del contacto en el chat de Facebook. Para finalizar, les recuerdo que esta tarde a las 4 de la tarde tendremos el último evento del Coloquio Internacional, conversatorio, taller, familias y el contexto actual. Les esperamos. Muchas gracias.